En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras. La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional y Centro Cultural de España. Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Hoy miércoles vamos a escuchar otro programa especial. En realidad vamos a escuchar dos programas especiales, tanto el miércoles como el jueves. Se trata de dos libros que de alguna forma tienen que ver con una sola figura, con la misma figura, con Mario Lebrero, uno de los escritores fundamentales de los últimos años de la literatura uruguaya. En esta ocasión se trató de una presentación que ocurrió en el Café La Diaria. Ahí el miércoles 27 de noviembre se presentó el libro Mario Lebrero para armar, Jorge Barlota y el libertinaje imaginativo. Se trata de un libro de ensayo de crítica del español, un crítico español llamado Jesús Montoya Juárez. Él mismo participó en una mesa redonda donde se habló de este libro, Mario Lebrero para armar. Y en la actividad estuvieron, junto a él, estuvo el escritor Pablo Casacuberta, estuvo Juan Ignacio Fernández Jope y quien les habla, estuvo Pablo Silva, quien les habla. Vamos a escuchar en principio a Jesús Montoya Juárez, el autor. Bueno, primero, buenas tardes, mejor dicho, muchas gracias a todos por venir. Quiero agradecer particularmente a los amigos, familiares, miembros de la cofradía lebreriana. El término cofradía corresponde a, o por lo menos yo lo leí en una carta que escribe el padre de Pablo, Carlos Casacuberta, fechada en 1972. Se le escribe a Mario Lebrero cuando Mario Lebrero está en París, y menciona a unos cuantos amigos de la barra de ese momento como una auténtica cofradía. También Leo Maslía, más adelante, se refiere al círculo lebrero como una cofradía. Yo quiero agradecer particularmente a la cofradía el que me haya acogido aquí, el que me permita dirigirle unas palabras con motivo de la presentación de este libro. Yo tengo que decir que el proyecto recoge una investigación que en realidad arranca desde hace casi 10 años, aunque se ha visto interrumpida a lo largo del tiempo. Yo leí por primera vez a Mario Lebrero en el año 2002. Fue mi pareja y actual esposa la que en uno de sus viajes a Montevideo, casi todas las cosas buenas que me pasan se las debo a mi mujer, la verdad que tengo que decirlo. Viajó a Montevideo y encontró en una librería un libro muy extraño, con una tapa muy original, que era la edición de Arca de Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado. Yo agonizo. Un libro que me pareció cuando lo recibí que tenía un título extrañísimo, uno de los títulos más raros que jamás haya leído para un libro. Lo leí de inmediato, me pareció una cosa tan extraña, tan original, que la leí de inmediato. Recuerdo que era verano en España, era un mes de agosto, corría el mes de agosto, y me reí tanto, me divertí tanto con el libro, con Tinker, con Watson, con la secretaria ninfómana de Nick Carter, con todos los episodios que ocurrían en la novela. Y además, cuando terminé de leerlo, me pasó una cosa curiosa. Cuando uno termina la lectura, quedan como flotando en el subconsciente o flotando alrededor de uno o en la imaginación de uno una serie de imágenes casi que al cerrar los ojos las puedes reconocer, ¿no? Y esa forma de narrar y esa sensación que a mí me quedó como lector me hizo interesarme por la narrativa del Lebrero y comenzar a comprar y a conseguir y a pedir a sus amigos los libros de Lebrero. Creo que respecto a Nick Carter el título está mal puesto, porque yo no creo que el actor sea asesinado, ¿no?
porque en realidad lo que ocurre es que el lector, aunque esté moribundo, se ríe y se lo pasa bien y disfruta de la novela. Y creo que el autor tampoco agoniza. En realidad, el autor lo que hace es tratar de sobrevivir o de plantear una sobrevida o de tratar de plantear una vida más auténtica, ¿no? Y eso es esa búsqueda de una vida más auténtica creo que es una lección de su narrativa para mí. Voy a comenzar entonces, comenzando por el principio, es decir, mi principio, que fue la lectura de Nick Carter se divierte mientras el lector es asesinado y agonizo, comenzando en el mismo punto en el que lo deja el personaje de Nick Carter, que es Damas y Caballeros, los he reunido aquí. Bueno, como digo, llegué a Montevideo en 2003 tratando de armar un proyecto de tesis doctoral. Yo había trabajado en mi tesina la narrativa de César Aira, un escritor argentino también muy interesante, y mi planteamiento en aquel momento era tratar de identificar 3 estéticas que fueran significativas en el campo literario de los países del Cono Sur. Había decidido que iba a ser Aira, por motivos de economía investigadora. Uno de ellos iba a ser Aira, otro de ellos, pensaba yo, iluso de mí, que iba a ser Roberto Bolaño, y el tercero, pues un autor uruguayo que realmente dinamizase el campo cultural uruguayo y que generase una influencia decisiva en las estéticas contemporáneas, ¿no? Y encontré a Mario Lebrero. Finalmente se cayó de ese proyecto de tesis Bolaño y el proyecto de tesis cambió y decidí trabajar sobre poéticas de la imagen y de los medios de masa en la narrativa del Río de la Plata, y Lebrero entró desde esa óptica, de estudio de la poética imaginativa o de las poéticas imaginativas, ¿no? O del tratamiento de las imágenes a cargo de la literatura, entró Mario Lebrero en esa tesis. Yo estoy muy agradecido a Mario Lebrero, que es mi objeto de estudio. Aquí hay muchos amigos, gente que lo quiso, que lo amó, y que también se peleó con él. Pero para mí inicialmente fue un objeto de estudio muy interesante, además de una lectura fascinante. Fue un objeto de estudio al que estoy muy agradecido porque me ha permitido viajar por muchos lugares, dar conferencias en Estados Unidos, dar conferencias en París, dar conferencias en España, y bueno, y ahora mismo estar aquí delante de todos vosotros hablando sobre él. He podido publicar artículos en revistas y capítulos de libro, y finalmente me hacía mucha ilusión también publicar un libro en Uruguay, que es un lugar donde a mí me ilusiona mucho que se lea este trabajo, porque me ilusiona mucho que sea accesible a la cofradía lebreriana este texto. Y por ahí contacté en el año 2009 con mi editor Juan Pablo Arari para publicar este libro. Digo que estoy agradecido como lector, estoy agradecido como académico, y también estoy agradecido al Lebrero, personaje, o a la figura del Lebrero, ¿no?, por dejarme entrar en su universo, un universo que no solamente tiene que ver con el contenido de las obras, sino que tiene que ver también, digamos, con cómo el Lebrero contaminaba, o mejor dicho, contagiaba rasgos de su personalidad en la gente que lo fue conociendo. Cuando estuve entrevistando a Juan Ignacio Fernández, aquí presente, acuñó un término que me lo voy a apropiar, que es el término de lebrerizar, que no sé si es el único que lo utiliza, pero es cierto que el Lebrero lebrerizaba a quienes se cruzaban con él, y de alguna manera también los espacios que iba recorriendo. Esto es una cita de una entrevista que le hice a Juan Ignacio, y es cierto, y a mí me ha ocurrido. Por ejemplo, yo he vivido situaciones que me han parecido muy lebrerianas, como por ejemplo dar una conferencia sobre París en París. Cuando estuve como en mi etapa postdoctoral en París, di una conferencia sobre París en París. Me sorprendí a mí mismo recorriendo las estaciones de tren de París, tratando de encontrar las baldosas que aparecen al comienzo de la novela París. Son unas baldosas muy interesantes porque en ellas está reproducido el dibujo exacto de la propia estación de tren a la que llega el protagonista, y a su vez en ese dibujo hay otra baldosa donde se reproduce nuevamente ese mismo dibujo, y así ad infinitum, ¿no? Yo sabía o pensaba o creía pensar que era completamente imposible que eso existiera, y efectivamente no lo encontré, pero de alguna manera mi lebrerización hizo que mi lectura del Lebrero pues fuera contaminando un poco hasta mis actividades cotidianas, ¿no? Y es un ejemplo un poco tonto, pero bueno, me ocurrió, ¿no? El libro se compone de quizás dos partes. Una parte que es quizá más académica, que es un estudio sobre el tratamiento de la imagen en la obra de Mario Lebrero, y luego hay otra parte quizá menos densa, un poco más ensayística si queremos, ¿no?, que no es una biografía. Lo que es un esfuerzo o un intento
de ordenar las miradas sobre Mario Lebrero o las imágenes que dejó Mario Lebrero en aquellas personas que los fueron conociendo a lo largo de su vida. Sobre todo tratando de llegar lo más atrás en el tiempo posible, porque creo que es lo más desconocido, ¿no? Esto fue lo mejor del libro. Para mí, lo mejor del libro fue el proceso investigador. Para mí, lo mejor del libro fue poder entrar en esa cofradía lebreriana y poder ser el depositario del afecto y del cariño que tanta gente que conoció a Lebrero me fue transmitiendo. Y eso para mí fue lo más bonito del proceso de investigación de este libro. Aquí presente está uno de las personas que aparecen en los agradecimientos, hay varias, ¿no? Pero quiero referirme a una imagen que me transmitió, que me parece preciosa, ¿no? de Lebrero, Jorge Califra, que fue su amigo de la adolescencia, quizá la persona que de más antiguo conoció a Lebrero, Miguel Delibes escribió 5 horas con Mario. Yo transcribí, porque fue una entrevista, 5 horas sobre Mario Lebrero, sobre Mario con Jorge Califra, ¿no? En el hall del edificio Panamericano, creo que se llama el edificio. Estuvimos charlando y con voz emocionada Jorge Califra me fue relatando la mirada o la imagen que él tuvo o que él tenía de su amigo de Mario Lebrero. Una de las imágenes más bonitas, que la cito en el libro, es el primer día, la que hace referencia al primer día que él lo conoció, que casi debería cederte la palabra y que lo dijeras tú, cuando se lo encontró en mitad del hall del instituto o del liceo, a la uruguaya, un chico alto, con aire distraído, solitario, que calzaba zapatillas de estar en casa, unas zapatillas a cuadros de estar en casa, ¿no? Unas pantuflas, ¿no? Unas pantuflas, ¿no? Esta imagen es interesante porque demuestra, o viene a demostrar que Lebrero y Barlota, aunque Lebrero nace cuando Barlota se decide a ser escritor y a conservar lo que escribe, de alguna manera esa imagen prototípica de Lebrero ya está en Barlota casi desde no se sabe cuándo, ¿no? Casi, porque traté de llegar lo más atrás posible, pero la infancia, lamentablemente la edad, pues es un factor que juega en contra de cualquier investigador o biógrafo, ¿no? Bueno, entonces, ya te digo, una primera parte que es un estudio, que más bien es un relato de vida, ¿no? Y una segunda parte que es un estudio académico sobre lo que yo he llamado, aprovechando un término de Ángel Rama, libertinaje imaginativo, o sea, cómo Lebrero trabaja su narrativa a partir de las imágenes oníricas. Ángel Rama acuña este término no precisamente para elogiar a Lebrero, lo elogia pero al mismo tiempo lo denosta. Para Ángel Rama hay una forma de escribir literatura fantástica que es una forma que no pierde sus vínculos, si queréis, con el realismo, ¿verdad? En la medida en que siempre, de alguna manera, puede bajar de la fantasía a la realidad y conectar, digamos, con una lectura, digamos, social o política, ¿no? Y esa lectura de Rama responde muy bien a la crítica literaria de un determinado momento, ¿no? Desde los años 60, ¿no? Donde era muy importante no perder esa conexión. Mientras elogia a Lebrero, llama su libertad, libertinaje, y de alguna manera lima ese elogio, ¿no? y lo modifica. En el mismo ensayo del año 72, Rama se refiere como libertinaje imaginativo también a la obra de Manuel Puig. Es una relación muy interesante que yo creo que nadie, o por lo menos yo no he leído, que se haya profundizado en ella. Y es verdad, creo que hay una dimensión espectacular, en el sentido más, si queréis, técnico del término, una dimensión muy mediática, muy vinculada a la cultura de masas, en el fantástico lebreriano. Y eso quizás lo separa un poco, inclusive, de Julio Cortázar, ¿no? Y hace que Lebrero tenga una poética, yo creo, muy actual. En Nick Carter es clarísimo cómo funciona ese libertinaje imaginativo, ¿verdad? Nick Carter, un personaje que son muchos personajes al mismo tiempo, porque está extraído ese Nick Carter de un montón de ficciones distintas, ¿verdad? Nick Carter es un personaje de los folletines policiales que nace en el siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX pues hay versiones de Nick Carter, ¿no? Muchas versiones de Nick Carter. Bien. Pues lo que hace Lebrero es tratar de hacer cristalizar en su texto todas esas versiones para arrostrar una metáfora adecuada de
de la crisis identitaria del yo y de la multiplicidad del yo. Aprovecha la cultura de masas como ready-made, ¿verdad?, como un objeto a disposición de él para, digamos, explicitar algo muy personal, ¿no? Utiliza lo exterior para explicitar, digamos, un cuestionamiento muy personal y muy interior y que tiene que ver con su psicología, ¿no?, y con la situación de la época, ¿no? Y bueno, creo que ese libertinaje es muy interesante y creo que no se ha desgranado, no se ha desarrollado, no se ha investigado, y creo que trato de cubrir, digamos, ese hueco en los estudios lebrerianos. A mí me parece que es tan valioso o más valioso Lebrero por lo que se atrevió a hacer en cuanto a procedimiento narrativo, ¿no? Es interesante analizar cómo las novelas parten siempre de una imagen y todas las novelas acometen desafíos diferentes, de tratar de hacer que las imágenes se conviertan en estructuras narrativas originales. Pero hay una línea que recorre toda la narrativa del Lebrero, que es básicamente la de la búsqueda. Todos los personajes del Lebrero emprenden una búsqueda, inclusive muchas veces a sabiendas de lo infructuoso de esa búsqueda. Y esa búsqueda consiste siempre en tratar de hallar un suelo de realidad, ¿verdad?, de conseguir más realidad para sí mismos, de conseguir más autenticidad para sí mismos, de conseguir un estado de la conciencia donde sea posible una trascendencia. Y eso se contagia a la lectura. Yo creo que la razón por la cual el Lebrero engancha tanto, además de por todo lo que he dicho anteriormente, es por eso. Porque contagia de ese afán que trasciende el propio hecho narrativo y dinamiza el interior de quienes lo leemos. Y nada más, no tengo más que decir. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. En este bloque los invito a escuchar a Juan Ignacio Fernández Jope y a quien les habla. Bueno, primero, hace unos 4 años en este mismo lugar, en La Diaria, exactamente el 30 de agosto de 2009, cuando se cumplían 5 años de la muerte de Jorge Barlota, Mario Lebrero, etcétera, organizamos un homenaje que se llamaba, con Nicolás Barlota, con el hijo de Jorge biológico, pero por lo tanto hermano mío también, hermano espiritual, dado que yo me autodefino como hijo espiritual de Jorge. Con la familia organizamos un homenaje que se llamaba ¿Quién era ese tal Jorge Barlota? Porque en ese momento ya sentíamos que justamente esa lebrerización que mencionaba Jesús, que de algún lado yo lo debo haber robado, lo debo haber lebrerizado de algún lado, ya no recuerdo dónde, estaba ocurriendo a pasos agigantados, y lo que eso hacía era que se perdiera al que estaba detrás de Lebrero, que era Jorge Barlota. Yo creo que Jorge en vida se encargó mucho de eso, de, digamos, esconderse detrás de Lebrero, no esconderse en un sentido negativo, sino como a veces un actor puede esconderse detrás de un personaje y de esa manera es más él mismo, esa paradoja. Me acuerdo que la publicidad, digamos, una postal que armamos para ese homenaje era una tira del Llanero Solitario, de una de sus historietas, en que un personaje que es la lombriz le dice al elefante, que es el protagonista, que tiene puesto un antifaz, y le dice, ¿por qué no se quita ese antifaz? Y nada, y el elefante lo mira con cara como diciendo, me descubriste, sí, yo soy el Llanero Solitario. Entonces desde ahí ya estaba ese sentimiento, digamos, ese deseo de
de rescatar a Jorge de las garras de Mario Lebrero. Y bueno, al leer el libro de Jesús, una de las primeras cosas que me emocionó muchísimo justamente es el capítulo biográfico, que por supuesto que es sí, lo más extenso y completo que se ha escrito sobre Jorge en términos de biografía, y es un muy buen comienzo para ampliar lo que ahora son las 40 páginas, no sé, en 400, o las que sean necesarias, dado que, como bien se ve en este comienzo, no solo es la vida de Jorge la que se atraviesa, sino que es la vida de toda una generación. De las cosas que mucho me emocionaron de esas páginas, no solo es ver la imagen de Jorge a través de otros, sino recordar a esos otros, por ejemplo a Jorge Califra, que Jesús mencionaba, del cual creo que la última vez que nos vimos hará unos 15 o 20 años, y los recuerdo a los dos conversando y matándose de la risa realmente a carcajadas. Jorge Califra cuenta que, bueno, en esa anécdota increíble de cómo lo conoció Jorge en pantuflas en el medio del patio del liceo, exploté de la risa realmente con eso, y también esa otra anécdota de cómo Jorge durante un año básicamente no se había levantado de la cama en su cuarto y había diseñado un sistema para apagar y prender la radio sin moverse de la cama, y que básicamente escuchaba todo el día Radio Clarín, cosa que luego supimos hacer el primer año que nos vinimos a vivir a Montevideo, año en que mi madre Alicia, que está acá, Alicia Ope, todavía seguía trabajando en Colonia, y pasamos un año con Jorge que fue como un año de adolescentes en un apartamento en Positos, en que la radio Clarín estaba prendida todo el tiempo, y fue la primera vez que yo trabé contacto, digamos, con el tango, y que Jorge me aleccionaba a todas las horas pares, que es cuando canta Gardel. A mí también me pasa que me fue transformando, creo que Jorge mismo, que me lebrerizó mucho, a veces me ha puesto en un lugar de Juan Ignacio para armar, porque yo cuando me enfrento digamos, a una mesa de presentación, los últimos 2 meses justo se juntaron algunas, la semana pasada fui en un contexto distinto a este, pero igual digamos, de lindo y también de exigente, en el sentido de volver a rastrear, de volver a bucear en los recuerdos, que fue en un centro comunal, un taller de lectura, que se reúnen señoras del barrio, y habían dado al Lebrero y me invitaron para conversar sobre eso, sobre los recuerdos y sobre la vida de Jorge. Y un mes antes hubo unas jornadas lebrerianas en Buenos Aires, o sea, en una cosa académica, o sea, otra cosa distinta, pero ahí también hacer ese esfuerzo de hablar de Jorge y de Lebrero, y de sentir que cada vez que hablo un poco, de algún modo, lo que digo, como dice Jorge muchísimas veces, se transforma en literatura, le queda grande, pero se transforma en lo contado, lo que uno tiene de experiencia real, de recuerdos, pasa a sumarse ahora a la grabación del programa de Pablo, o pasa a un texto, y entonces ahí siento que estoy yendo en contra de lo que se quiso rescatar con aquella cosa de quién era ese tal Jorge Barlota, porque uno va alimentando sin querer esa máquina que lo traga todo, esa gelatina que lo traga todo, y que es impresionante. Vos contabas eso de París, bueno, de verse envuelto en esa ficción. Es inevitable, yo creo que la realidad sigue dando esas señales. Una de las más impresionantes es que Lebrero se fagocitó la casa en la que vivíamos en Colonia, que en este momento se llama la Posada Lebrero, con un espacio, y las habitaciones de la que fue nuestra casa. En este momento cada habitación, digamos, de la Posada lleva el nombre de una de las novelas, y bueno, y la habitación que era mi cuarto, de hecho, lleva el nombre del alma de Gardel, que ahora al escribir estas cosas recordaba que fue una novela que Jorge me dio a leer, ni bien la terminó esa noche, ese año que pasamos en Positos casi solos. Era mi primer año de liceo, fue fantástico. Me acuerdo que era el primer año de colegio, y había una panadería cerca de la casa que vivíamos que se llama La Libertad, y muchas veces yo de tarde le dejaba una cartita a Jorge que decía: me fui a La Libertad, y después venía 3 horas más tarde porque me iba al colegio ahí, que nos reuníamos de tarde, bueno, buscando novias y esas cosas. Y bueno, Jorge me agarraba a la vuelta y hacía toda una explicación de que había puesto "me fui a La Libertad", pero que mi inconsciente, etcétera. Bueno,
Nos divertimos mucho. Y bueno, y una noche así me muestra, acababa de terminar el Alma de Gardel y me acuerdo de leerla y creo que, no me acuerdo las palabras, pero solo recuerdo la imagen de él, de una sonrisa de satisfacción, de bueno, se la di a este chiquilín y le gustó, así que puede funcionar. Esto de la posada Lebrero un poco ejemplifica o es una imagen, otra imagen real pero literaria al mismo tiempo de lo que me pasa cuando me vuelvo a enfrentar a esto y cuando escucho también lo que dice Jesús o lo que escribe Jesús también de ese, o lo que todos sabemos, ¿no? De esa simultaneidad del Jorge real, del Lebrero escrito, etcétera, que me vuelve a pasar a mí cuando me enfrento que ya no sé bien qué fue literatura, qué cosas vivimos juntos, qué cosas ya fueron dichas en otros lados, pero lo que sí, por eso me emociona muchísimo, es que acá aparece Jorge Barlota y eso para mí es realmente un rescate. Fue para mí una gran emoción encontrar esas 60 páginas en las que aparece Jorge y que aparecen sus amigos. Y nada, me parece que eso es lo que hay que caminar ahora, ¿no? Que es recordar eso, ¿no? Y a él y a toda esa generación. Bueno, no sé, esas son como unas primeras reflexiones que Pablo Harari me obligó a hacer porque agarré una lapicera, pero bueno, le paso el micrófono a Pablo Silva, que tengo a mi lado. Hace tiempo, un crítico uruguayo, Hugo Verani, me comentó que cuando un escritor importante se muere, me dijo, se dice que su obra entra en un limbo que dura aproximadamente 10 años, dijo que dura 10 años. Pasado ese tiempo, la obra de algunos elegidos vuelve a ser relanzada, estudiada, degustada por lectores y por la crítica, y la de otros no, quedan para siempre como en nombres importantes cuya obra no se cuenta, o sea, no se actualiza, no vuelve a la vida, quedan en el limbo. Y claramente me hablaba de caso de Onetti, ¿no? Que al cumplido los 10 años, bueno, fue de alguna forma, se había confirmado esta especie de lugar común de la crítica, me dijo Hugo en ese momento. En el caso de Mario Lebrero, que es el que estamos hablando acá, es singular porque si estuvo en el limbo debe haber sido un par de horas. Desde el 2005 no ha parado de crecer cuando se editó la novela Luminosa y de ganar lectores y reconocimiento internacional. Quizás no se vio tanto aquí en Uruguay, pero sí a nivel internacional. Este año, en 2013, a 9 años de su muerte, es el año de la implosión, yo decía, del Lebrero. En Buenos Aires se publicaron 3 libros que lo tienen como asunto central, pero aparte se publicó un texto inédito, Burdeos, 1972, y aparece el libro de Jesús Montoya Juárez aquí en Uruguay, y se está preparando otro libro de crítica, de artículos críticos, que se va a publicar a principios del año que viene. De algunas formas, el libro de Jesús es el que devela, de todos los libros que he mencionado, es el que devela la parte menos conocida de Mario Lebrero, que es su biografía. Como yo ya se lo dije a Jesús en la radio, porque estuvimos conversando el lunes, a mí, como lector de Mario Lebrero, como lector, yo encuentro que la mayor parte de la crítica que he leído siempre sobre la obra lebreriana, siempre, se lo dije a Jesús, siempre encuentro un vacío o una carencia muy importante, porque ningún crítico habla o explica lo divertido que es leer a Mario Lebrero. Yo creo que el tema de lo divertido que es, eso no aparece en cuestión en ningún momento. Sus historias están llenas de acción, todo es muy vívido, a veces es como una película de dibujos animados, donde se da una visión y una versión de la realidad que está atravesada generalmente por el humor. Un humor muy estilizado, un humor que nunca es un chiste o que nunca es un gag de golpe y porrazo, sino que está más bien como si fuera el dibujo límpido de personajes y de tramas que parecen desprender un humor involuntario. Esto me parece importantísimo. El humor es involuntario, ¿no? Allí radica capaz el tremendo potencial, o uno de los tremendos potenciales que tiene la narrativa del Lebrero, porque el Lebrero es gracioso más allá de su intención. Las cosas que él cuenta en serio
parecen desbordarse como de ineficiencia, son sobrepasadas por una inadaptación al mundo que genera choques constantes. Entre paréntesis, esto que acabo de decir, este mecanismo, es un mecanismo humorístico muy frecuente, no es solo del Lebrero. Digo, yo creo que está en Woody Allen, está en Buster Keaton, está en El Gordo y el Flaco, y yo diría que está hasta en Mr. Bean, ¿no? La idea de ir chocando con el mundo, no ir pero tratando de hacer las cosas en serio. Esta forma de plantarse en serio, a veces hasta indignado, contra una realidad que a menudo es impuesta por los que la rodean, y que se la dan como un sello de normalidad, genera reacciones que, contadas con esa prosa límpida de estructura perfecta, bueno, esto escrito así, como él escribe sus aventuras, impactan al lector con la fuerza de una carcajada, pero esa carcajada es una carcajada mental. Y esa carcajada es la del lector y la del autor, la del escritor, porque a mí me da la impresión de que el Lebrero está hablando en serio y él mismo se causa gracia por lo que está diciendo, ¿no? Como en el verdadero humor uno se ríe, uno se ríe mentalmente. Para muestra, quiero decir, de esto que estoy diciendo, para probar, que yo creo que si hemos leído al Lebrero coincidirán conmigo, pero para muestra basta un botón y que tiene que ver con el libro de Jesús. Yo quisiera señalar dos botones de muestra. El lector se entera a través de este libro que Lebrero en su juventud fue un miembro de la UJC, del Partido Comunista, que estuvo vinculado al Diario Popular y bueno, estuvo vinculado a su suplemento de humor. Esta actividad política, casi militante, para un hombre que terminó al final de su vida prefiriendo las reuniones con una o con dos personas como máximo, porque eso daba intensidad, sorprende e impacta más saber incluso que participó en movilizaciones políticas. Y aquí está algo de lo que sale en este libro que es impresionante, que es la marcha a Punta del Este en enero de 1962. Ustedes saben, en el 61 vino Che Guevara aquí a Montevideo y en enero del 62 se hace esa reunión internacional, esa conferencia internacional, y hay una marcha en la cual las fuerzas de izquierdas van hacia Punta del Este, y en la que incluso está, me entero por el libro de Jesús Montoya, participa nuestro presidente, José Mujica, que habría que ver cuál es la versión de esa marcha que haría José Mujica comparada con la versión de esa marcha que hace Lebrero. Entre otras cosas, lo cuento, pero para que vean lo de contar algo en serio, pero que tiene un humor involuntario. Esto pasó en la vida real, pero parece un cuento de Mario Lebrero. Es decir, hicieron una marcha caminando hacia Punta del Este, obviamente cada tanto había que repostar, había que tomar agua, había que refrescarse y había que también comer para seguir caminando, y en un momento se encuentran con una gran parrillada de chorizos y choripanes, y bueno, van todos a comer, todos comen, y esos chorizos, nos enteramos después, estaban infiltrados por la ultraderecha para generar diarrea en los que lo habían comido y vómitos. Entonces produce eso y se genera casos de casi deshidratación y hay problemas, y bueno, ahí se queda muy diezmada esa marcha que continúa como si fuera una especie de gelatina, continúa hasta que llegan a Punta del Este, donde no llegan a pisar Punta del Este cuando lo agarra toda la policía, los llevan y los detienen, ¿no? Y ahí aparece Jorge Barlota entre los 40 detenidos. Entonces estaría bueno, eso es la versión que da Jorge Barlota, que da Mario Lebrero. Estaría bueno saber cuál es la versión que da Pepe Mujica de eso, ¿no? Es una anécdota bastante conocida, yo no la conocía, pero Lebrero tenía la versión de que podía ser infiltrado por sectores estalinistas del Partido Comunista. Y lo decía, y es un hombre inteligente y tendría su fundamentación, pero de vuelta digo lo mismo, él está contando algo en serio e indignado y genera esto que estamos viendo. El humor involuntario, un humor involuntario que abunda en su literatura y es uno de los elementos, creo yo, que la hacen tan divertida y entretenida. Yo quiero contar otro botón de muestra, que sería el segundo botón, que tiene que ver con este texto que se editó hace poco, ¿no? Burdeos 1972. Y si estando en Francia sin un peso o sin un franco y con la ropa mínima encima, decide, o mejor dicho, su compañera, Marie Claire, decide que es necesario comprarle al Lebrero algo decente para que no parezca un pordiosero francés. Así que lo llevan, van a una tienda de ropa de hombre,
donde lo atiende un empleado, donde le muestra los pantalones, toda una serie de pantalones, que el lebrero detesta de inmediato, porque dice que tienen pollerita. Dice, refiriéndose a la moda de los pantalones Oxford, que en su momento, en el año 70 y pico, todo el mundo estaba, ¿no?, con los pantalones Oxford. Igual entre la mujer y el dependiente lo obligan a probarse un pantalón Oxford, y él viéndose al espejo dice que no, que nunca, que él quiere otros, que quiere pantalones normales. Y el vendedor, tanto el vendedor como su compañera, como la francesa, le dicen que eso es lo último y que eso es lo normal, y agrega el vendedor, y es lo único que tengo en la tienda, es lo único que se vende. El lebrero dice que hay gente en la calle que tiene pantalones sin pollerita, y salen, y dice, a ver, muéstremelos, y salen y no encuentra ninguno. Y así termina reivindicando igual él sus pantalones uruguayos y se va sin comprar. No compran nada. Lo de Burdeos pasó en el año 72, los primeros libros, bueno, ya saben, son del 70, y no es tan difícil imaginarse aquella época en la que editores, críticos y públicos coincidían en lo que era bueno o lo que se podía definir como lo esperado. Y no es difícil imaginar a Mario Lebrero diciendo o pensando: eso yo no lo quiero usar, yo no me lo voy a poner. Esa rebeldía de ir en contra del sentido común, de ser fiel a su propio proyecto, o mejor, proyecto literario, o mejor dicho, yo diría, a su propia verdad personal, es lo que explica, creo, su actual originalidad, y sobre todo el poderío de su literatura, que no deja de ganar lectores. Por algo dice en su autoentrevista imaginaria, en la que compara la realidad que manejan los críticos con los zapatos que están en la vidriera, sin usar. Como si los que usara yo, dice el lebrero, que están deformados por el uso, fueran menos reales que los otros, que los que están en la vidriera. Y ese es este gesto el que se encuentra y que genera la fuerza de su obra, porque él intenta ser fiel a su mundo interior. Mejor dicho, a su percepción, cómo percibe él su mundo interior, sin tratar de imponer o de verla con una percepción que viene ya consensuada y que viene ya fosilizada y que viene de afuera, del exterior. Por eso su obra suena tan viva ahora, porque tiene las mismas luminosidades y tiene las mismas deformidades que tenía su autor. Y en el fondo, aunque no lo queramos reconocer, que tenemos todos. Gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Para terminar la presentación de este libro, Mario Lebrero para armar, los invito a escuchar a Pablo Casacuberta. Bueno, cuántas cosas. Ahora que mencionabas esa risa mental, me vino a la mente la risa real de Jorge. Es una risa muy característica, ¿no? Él tiene una voz muy seductora y muy densa, muy linda voz, y la risa era muy graciosa. Era muy difícil escuchar la risa de Jorge sin morirse de risa, porque era gracioso verlo reírse, una risa que era una cosa muy rara, muy difícil de hacer. Me quedé pensando que una cosa que pasa con el libro, se trata de un libro sobre Mario Lebrero que leí increíblemente, es que le hace justicia a una dimensión de Jorge que está en general ausente del discurso público sobre Jorge, y es que del mismo modo que la escena de los pantalones aparece como una escena donde una persona reivindica su modo de ser y su libertad versus las imposiciones del sistema, también se trata de un personaje muy diverso, muy variopinto, muy multidimensional. Y Jorge era un tipo que tenía grandes manías que padecía muy sustancialmente. No es solamente que esas manías tuvieran siempre un carácter épico de defensa frente a la adversidad y a la uniformización que el medio propone, sino
Jorge era un tipo que no podía comer un queso sin antes haberlo hecho atravesar un proceso que llevaba más de una semana y que él llamaba curar el queso, y que consistía en envolverlo en un repasador por razones que nunca me supo explicar, a pesar de que le pregunté varias veces y él trató de... y que yo siempre pensé que tenía un fuerte componente de ritual, digamos. Había miles de cosas que Jorge no toleraba hacer. Y en eso no solo estaba la reivindicación de, bueno, yo soy así, sino había una cierta dosis de sufrimiento y cierto nivel de agorafobia y de dificultad para soportar de una manera razonable la resistencia que te opone la vida. Entonces, una cosa que me parece que es interesante y que el libro hace es que aborda esa dimensión maniática, porque era una dimensión de la que Jorge estaba plenamente consciente. No era un tipo que no sabía que era un maniático. Y al mismo tiempo era difícil para mucha gente que se aproximó a Jorge bajo la forma del hebrero, era muy difícil no ver en él esta figura libertadora y en cierta medida confundir ese carácter libertador vocacional con esas manías y pensar que eran más o menos dos elementos de una misma voluntad de resistir los embates del mundo, digamos. Yo tuve una relación con Jorge muy personal, diría yo que fue mi primera relación personal. Fue la primera relación personal que yo tuve con un adulto. Cuando yo era niño empecé a ser amigo de él de una forma que no había tenido ningún amigo niño de esa manera yo. Es decir, una persona con la que uno podía hablar absolutamente de cualquier tema y no había que reducirlo o caricaturizarlo o resumirlo porque uno era un niño. Él lo trataba a uno, no es que lo tratara a uno como un adulto, lo trataba a uno como un par. El hecho de que uno era niño era obvio para todos, pero hasta ese momento los adultos con los que me había relacionado eran mis padres, que en todo momento tenían presente que yo era su hijo. Y Jorge no, Jorge de alguna manera te trataba como si vos fueras Pablo, y lo que vos eras para él. Entonces, por esa misma razón nunca tuve una relación muy centrada en la literatura con él. Yo hablaba de hecho muy poco sobre literatura con él. En su lista favorita de temas la literatura ranqueaba bastante bajo, hay que decirlo. El tema favorito de Jorge era siempre la vida sentimental, preferentemente la vida sentimental del interlocutor. Y su segundo tema favorito en general tenía que ver con la trama de la realidad. Era un tipo muy interesado en la ciencia, a pesar de sus serios resbalones parapsicológicos. Era un tipo que le interesaba la ciencia, le interesaba la neurofisiología, le interesaba la cognición, le interesaba entender las dinámicas materiales por las cuales uno puede concebir que el mundo se aviene a un cierto modelo. Entonces, yo en general lo que me pasó a lo largo de la vida es que el hebrero llegó súper tarde a esa interacción. Yo durante muchos años, nunca no conocí a Jorge, además, eso es una rareza. Yo nací y Jorge era parte del paisaje de la vida de mis padres y por ende de la mía, pero fue a los 6 años que nos hicimos amigos. O sea, fue la época en donde uno empezó, por ejemplo, a pedir, por ejemplo, para visitarlo. Y en realidad después nos hicimos bastante sustancialmente amigos después de mis 18 años. Me tocó muchas veces visitarlo en Colonia, en la época que Juan Ignacio era un niño. ¿Saben lo lindo que era Juan Ignacio de niño? No se imagina. Un niño sensible, con una sensibilidad musical, una maravilla. Que no nos daba la más mínima bola. Cuando uno venía a visitar a Jorge, él entraba y salía de la habitación y no lo miraba a uno a los ojos. Pero bueno, ese era el Juan Ignacio de esa época. El tiempo obró maravillas. Y yo, por esa misma razón, nunca formé parte, por ejemplo, de sus talleres o de su universo literario y nunca fui un lebrerista. Yo creo que una de las grandes dimensiones del respeto que yo sentía que él me tenía es que nunca intentó lebrerizarme. Por ejemplo, él vocacionalmente trataba de convencer a las personas de que renunciaran a su trabajo. Era una cosa que creo que hizo con unas 80 personas, con éxito. Y él me decía, yo no te voy a tratar de convencer de que renuncies a tu trabajo porque me parece que estás contento. Y era una cosa como increíble, que él realmente no me intentó liberar prácticamente de nada, a pesar de que se ocupó mucho de mí y en muchas dimensiones cumplió el rol de un padre. Nuestra relación fue muy asidua, yo lo veía mucho a Jorge, en sus últimos años lo veía prácticamente todas las semanas
íbamos a cenar al único restaurante donde toleraban su nivel de intervención sobre la preparación de la comida. Él tenía como un set de 20 instrucciones que le daba a una persona para preparar un churrasco. Y además, en general pedía siempre lo mismo, un churrasco. Solo comía un churrasco solo, y sin guarnición. Pero no es que por pedir ese churrasco su pedido fuera simplemente así, tráigame un churrasco, ¿no? Él hablaba bastante sobre cómo era el proceso para prepararlo. Entonces íbamos siempre a un mismo restaurante, que era el restaurante donde él lo toleraba, y además lo amaban. Es gracioso porque eran unas italianas que lo llegaron a querer mucho. Entonces me tocó ya de grande tener esas conversaciones donde una persona ya sabe que se está poniendo bellotto, y en el caso de Jorge, él sabía que tenía una salud bastante frágil, y sobre todo sus últimos 2 años, todas las conversaciones tenían un tinte especialmente trascendente, digamos. Y a pesar de que no tuvimos una relación muy literaria, tuvo un impacto muy grande en mis libros. Hubo un libro, por ejemplo, en particular, al cual él le sacó la friolera de 150 páginas. Me acuerdo que en ese momento yo estaba viviendo en Inglaterra y había escrito un libro que me gustaba, y un poco sintiendo que el libro no era suficientemente denso o cargado de contenido, le agregué toda una sección muy inapropiada y que, bueno, no sé qué estaba buscando. Y él me hizo borrar esas 150 páginas, me mandó un mail y yo se lo contesté literalmente en 2 minutos. A los 2 minutos le dije, está hecho. Me dijo, no, me dice, yo no, te sugiero sacarlas, pero no, están muy bien sacadas. Y él, como vivía con mucha culpa el hecho de que yo le daba mucha bola a sus opiniones. Y nada, creo que lo que pasaba es que esa condición de persona que es una referencia de su vida, a pesar de que yo no era un amigo como Jorge Califra, que fue un coetáneo. Yo me acuerdo que hubo una cena, por ejemplo, donde habíamos varias personas y para todas estas personas él era Mario. Y en determinado momento, refiriéndome a él y porque estaba con otras personas, dije, no, porque lo que pasa es que Mario... Y me acuerdo que me paró en seco y me dijo, quedan 5 personas que me dicen Jorge. Si estas personas me dejan de decir Jorge, desapareceré. Y me acuerdo que ese carácter histórico era como importante en nuestra interacción. Una cosa que me parece que ocurre con este tema del lebrerismo o la lebreromanía es que hay una distorsión muy grande de quién era la persona, ¿viste? La persona Jorge. Yo me acuerdo que el día del velorio de Jorge, yo llego al lado del féretro y hay un muchacho, presumiblemente de uno de sus talleres, que le estaba agarrando la mano y acariciando la frente. Y cualquier persona que hubiera conocido remotamente a Jorge habría sabido que ese nivel de contacto con un hombre le habría repugnado. Y siento que esa especie de promiscuidad relacionada con el mundo de Jorge le hubiera perturbado mucho, del mismo modo que Marx era un tipo bastante despierto y no todos los marxistas comparten esa condición. Lo mismo pasa con Lebrero y los lebreristas. Hay como una voluntad de convertirlo en una especie de mártir de la libertad. Yo creo que Jorge es un tipo que podríamos definir como más libre que la media, pero ciertamente no era el Bolívar de nada, era una persona. Y un poco lo que a mí me pasa es que Jorge jamás habría usado la palabra cofradía. Eso era una cosa que de repente, de alguna manera, contribuía al imaginario de los que lo querían o lo rodeaban, pero a él no le gustaba esa especie de enjambre en su torno, justamente por esa dificultad que él tenía para lo multitudinario. A mí, por ejemplo, me alegra mucho el boom de las publicaciones de Jorge, pero en la misma medida me indigna, ¿no? Jorge también es un tipo que obstaculizó bastante la publicación de su obra en vida, porque era complicado su interacción con los editores, pero a mí me habría gustado que mientras él vivía hubiera habido el mismo interés en su obra y en lo que tenía para decir. Tenía mucho para decir. Y en cierta medida yo siento que fue opacado o obliterado o dejado de lado por el medio en razón de que su ideario político no resultaba claro para la crítica uruguaya, no quedaba claro de qué signo era.
che, ¿vos qué sos? Creo que esta es una buena oportunidad, el libro es una buena oportunidad un poco por los testimonios y por... Yo sé que vos no lo considerás una biografía, pero a mí lo que me pareció más interesante es justamente esa dimensión biográfica porque no está en ninguna parte, no está en ninguna parte. Hay una cantidad de lecturas sobre quién era Lebrero literariamente, pero yo no he visto un libro donde aparezca el nombre Lebrero y Barlota en la misma tapa, y eso me parece que es importante. Y bueno, supongo que surgirán más cosas después, pero por ahora es eso. Gente, esto es todo por hoy. Mañana vamos a continuar hablando de Mario Lebrero, pero en otro libro, un libro en el cual estoy muy involucrado porque soy su autor. Se llama Conversaciones con Mario Lebrero y que se presentó el año pasado en Buenos Aires. Los invito a escucharlo mañana a partir de las 20 horas aquí en Radio Uruguay. Que lo pasen muy